las ideas de este semestre. El Aula de las Ideas es un proyecto, es un espacio del proyecto educativo Campos Creativos de la Escuela de Educación. En estos momentos pues estamos conectados también con la sede de Medellín y con sus compañeros y compañeras de Medellín que nos están viendo desde Poli TV. Hoy la idea es hablar del Congreso de la República y de la participación ciudadana, que ustedes saben que es uno de los ejes problemáticos del proyecto educativo. Para hoy teníamos como invitados a todo el espectro político que está compitiendo para llegar al Congreso de la República, candidaturas del Centro Democrático, candidaturas de Cambio Radical, candidaturas de la Alianza Verde y de la Coalición de Centro y también del Pacto Histórico. Pero pues digamos por cuestiones de agenda y otras situaciones que nos vinieron comentando en los últimos días, las dos candidaturas que nos acompañan hoy pues es el candidato al Senado Iván Marulanda por la Alianza Verde y el candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Alirio Uribe. Entonces, la idea pues es muy sencilla. Esto más que un debate va a ser una conversación, y va a ser una conversación precisamente sobre las Colombias posibles en este próximo Congreso de la República, que pues nos vamos a disputar a partir del 13 de marzo. La idea es que cada uno tenga más o menos unos 5 minutos por intervención, y pues van a haber dos espacios de preguntas, y a partir de ahí pues las preguntas que ustedes tengan desde el público. Muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Alirio. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su propuesta para este Congreso de la República en términos de leyes y en términos también de derogación de leyes? O sea, si se están pensando, ¿qué clase de leyes se están pensando para este próximo Congreso de la República? Y si están pensando que es necesario derogar algunas leyes para este Congreso de la República que se viene. Chemel, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en la Universidad Politécnico Colombiano. A ustedes jóvenes, gracias por su hospitalidad, por estar aquí con nosotros, compartiendo esta conversación. Y un saludo afectuoso y cálido a Alirio Uribe, una persona muy importante del Pacto Histórico, candidato a la Cámara de Representantes y una persona muy cercana, muy amiga en todos los sentidos, ideológico y personal. Es un honor estar aquí. Chemel, yo te diría lo siguiente: lo más importante que tenemos que como visualizar en este paisaje hacia el Congreso es qué es lo que va a pasar en las elecciones, porque la legislatura es si logramos una mayoría de las fuerzas alternativas. Si no logramos una mayoría, la opción de acción en el Congreso es otra muy diferente. Digamos que examinemos la variable más positiva, más auspiciosa y a la que estamos apostando todas nuestras energías y toda nuestra fuerza personal, espiritual y política, que es a que haya unas nuevas mayorías en el Congreso. Jóvenes, eso es fundamental. Es fundamental porque el Congreso juega un papel de extraordinaria importancia en el poder del Estado. Perdón, Chemel, ¿cuánto quieres que tengamos cada uno para no abusar? No, como le dije, esto ya no es un debate, sino una conversación. Yo de todas maneras voy a ser breve. Entonces, estamos apostando a que seamos una mayoría, por primera vez, una mayoría alternativa. Aquí en Colombia
Hace 200 años hay unas mayorías de los partidos tradicionales que tienen distintos nombres, que han tenido distintas mutaciones, pero que son lo mismo, un establecimiento de poder. Y hay unas fuerzas alternativas que estamos luchando hace muchísimos años para que haya un cambio allá en el Congreso y en el poder político del país. Y les decía que el Congreso es fundamental, porque el Congreso es el que hace las instituciones, hace las leyes, y es el que define a través de esas leyes y a través de esa normatividad la vigencia de las políticas públicas, el plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros logramos una mayoría, la tarea legislativa va a ser enorme. ¿Por qué? Porque habrá que empezar, para aprovechar esa mayoría legislativa, por hacer unos cambios constitucionales y legales que son muy importantes, y los menciono muy por encima. Se necesita una reforma constitucional en materia de partidos políticos y régimen electoral. Eso es fundamental. Mientras tengamos el actual régimen de partidos y el actual régimen electoral, aquí no hay democracia, aquí no hay un juego democrático, aquí hay un fraude, aquí hay una coacción tremenda a las fuerzas ascendientes, a las fuerzas de protesta, a las fuerzas alternativas, y unas condiciones supremamente favorables a las estructuras políticas de poder. Hay que hacer una reforma a la justicia. El simple hecho de que tengamos 5 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel o huyendo de la justicia nos dice por sí misma esa noticia que hay un problema en la justicia. En Colombia no hay justicia. En Colombia no hay justicia, la impunidad, las cifras de impunidad son brutales, se habla de más de un 90% de los delitos quedan impunes. Y mientras haya impunidad, no hay paz, porque se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte, la justicia por mano propia, la arbitrariedad. Hay que hacer una reforma al sistema tributario. El sistema tributario colombiano, contrario a lo que dice la Constitución, no es un sistema ni progresivo, es decir, los que ganan más y tienen más no pagan más, ni es equitativo. Aquí los iguales no pagan igual, no todos pagamos igual, ni es eficiente, es decir, lo que se tiene que pagar no se paga porque se va por las endijas del fraude tributario, de la trampa, de la evasión tributaria. Hay que hacer entonces una reforma tributaria justa, en donde los que más ganen paguen más. Eso es fundamental, y además que el Estado fortalezca su músculo fiscal para que pueda hacer intervenciones sociales, porque lo que hoy estamos viendo es un Estado enclenque que no cobra impuestos a las más altas rentas y a los más altos patrimonios, y entonces es un Estado débil que no tiene cómo atender sus obligaciones frente a la sociedad. El Estado tiene que garantizar los derechos de las personas, los derechos que están allí establecidos en la Constitución, el derecho a la justicia, a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad, etcétera, a una vida digna. Y el Estado no hace nada de eso, entre otras cosas porque no tiene recursos, porque no cobra impuestos a los que tienen que pagar. Habrá que hacer una reforma al régimen pensional, una reforma al sistema de salud, una reforma al sistema educativo y, para terminar, una reforma al régimen territorial. Este país hay que descentralizarlo profundamente. Esta centralización del país es abominable. Termino ahí para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer a la Universidad Politécnico Surcolombiano que nos haya invitado a este panel tan importante, el profesor Chamel. Agradecer también al senador Iván Marulanda, que le tengo también un profundo respeto por su seriedad y por su trabajo como congresista y por toda la vida pública que ha tenido
y por todo lo que ha tratado de hacer por la paz y por la democracia en este país. Como ustedes ven, aquí no va a haber debate, ¿no? Vamos a estar en el Congreso en la misma bancada, que es la bancada del cambio. Recuerdo mi nombre, yo soy Alirio Uribe, soy candidato al Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá, el Pacto Histórico, y yo ya fui congresista del 2014 al 2018, y allí estuvimos trabajando por la paz, por los derechos humanos. Llevo 30 años como abogado defendiendo los derechos humanos y atendiendo casos de graves violaciones a la vida, desapariciones, masacres, asesinatos, bueno, muchas cosas. Recientemente casos de violencia policial, de asesinatos de jóvenes en las calles. Y como lo decía el senador Iván, es diferente cuando yo estuve en el 2014 a lo que va a ser el 2022. Porque en el 2014 yo estaba en el Congreso como polo democrático, éramos una bancada de oposición, y el rol de un congresista de oposición, más que sacar agenda legislativa, porque las minorías no pueden aprobar reformas constitucionales o legales, uno lo que más hace es atajar micos, perdónenme que lo diga así, es decir, tratar de evitar temas como la reforma tributaria que se hundió, y hacer control político. Es decir, yo recuerdo que por la época en que yo estaba, se daba la cacería de pelados en los barrios de los chicos para el ejército. Hice muchos debates por el tema de las batidas ilegales y logramos que esa política terminara, es decir, que no se siguieran con camiones cazando los chicos en los barrios pobres de Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces es diferente el rol, pero este año 2022, si las encuestas se mantienen como van, nosotros vamos a hacer con el senador Iván bancada alternativa mayoritaria, lo que llaman bancada de gobierno. Y si logramos que Petro o Francia Márquez, yo apoyo a Francia Márquez a la candidatura presidencial, si logramos que ellos sean el gobierno, pues obviamente la cosa cambia, porque vamos a pasar de hacer oposición por muchos años a plantear una opción de gobierno. Ya el senador Iván Marulanda tocó unos temas sustanciales, la reforma política, la reforma tributaria, la reforma a la justicia. Para yo no repetir, porque estoy de acuerdo con esos temas que son temas estructurales, les cuento varios temas. Hay un tema que también trabajamos con el senador Iván Marulanda, él desde el Congreso, yo desde la sociedad civil, que es el tema de la renta básica en una situación de crisis como la que tenemos hoy en Colombia. Hoy en Colombia hay por lo menos 21 millones de personas que ya no están comiendo 3 veces al día, hay 7.4 millones de familias que están sin ingreso monetario o con pobreza monetaria por falta de ingresos o en extrema pobreza, y se requiere una renta básica como un derecho ciudadano que garantice que esas personas puedan tener inclusión social. Por un lado, que puedan consumir, al consumir eso reactiva el aparato productivo y a la vez eso genera empleo. Entonces, uno de los grandes temas que estamos proponiendo en el Pacto Histórico tiene que ver con la renta básica, pero también con la reactivación económica. Hoy estábamos en San Victorino con Petro y con los candidatos en Bogotá, hablando con los pequeños comerciantes y con la economía popular, porque consideramos que la economía popular, que es la que genera el 50% del empleo en Bogotá, pues tiene que ser parte de ese proceso de reactivación económica. Yo he venido trabajando muchos años en el tema de la reforma estructural a la policía, en el cierre del SMAT, y vamos a trabajar en una reforma a la policía que sea seria, no cambiarle el color a los uniformes de los policías, sino que realmente la policía sea un órgano de naturaleza civil, que no esté escrito al Ministerio de Defensa, que cambie la doctrina que maneja la policía, incluso que cambien las normas de la policía, porque en la policía un suboficial jamás puede ser oficial, ni mucho menos puede ser general, sino que haya una democracia al interior de la policía, de tal manera que si alguien entra de policía en 20 años pueda ser general, si ha sido un buen policía, si es una persona que se ha promovido, que tiene una carrera. Es decir, vamos a cambiar ese tema.
Y dentro del pacto histórico también tenemos un pacto por la naturaleza. Ustedes que están aquí en los cerros, en una zona tan bella de Bogotá, es importante ordenar el territorio en función del agua, es importante que no haya fracking, es importante que hagamos ese reordenamiento territorial en función del agua. Aquí el país se ordenó territorialmente de manera violenta, con 7 millones de desplazados, con masacres, con violencia, y el territorio no se ordenó en función de respetar los páramos como el páramo de Sumapaz, o respetar la Amazonía, o respetar los bosques, o respetar los ríos. Todo eso tiene que ver con una política también que se va a traducir en algunas reformas legislativas para el tema de las transiciones energéticas, para tratar de cumplir con los 30, digamos, las metas del milenio y los ejes del milenio y de las metas del milenio para mejorar, para erradicar el hambre, para erradicar la pobreza, para mitigar todos los efectos de la crisis climática. Entonces, si somos gobierno, vamos a tratar también de implementar esa Constitución de 1991 que nunca se implementó. La Constitución del 91, por ejemplo, habla en el artículo 53 de un estatuto del trabajo. Llevamos 31 años y nunca se ha hecho. Entonces creo que la bancada del pacto histórico llega con esos pactos por la salud, por la educación. Vamos a trabajar el tema de modificar la ley 30, unificar los estatutos docentes, garantizar la gratuidad de la educación preescolar, básica, media, superior. Eso no implica atacar ni mucho menos a la universidad privada. Bienvenida a la universidad privada, bienvenida a las buenas universidades, la calidad en la educación, pero lo que no podemos permitir es que en Bogotá de cada 100 bachilleres que terminan, apenas 17 puedan ir a la universidad. Eso tiene que cambiar. Entonces, estamos pensando en todas estas reformas. Obviamente esto no se va a hacer en 4 años. El pacto histórico que nosotros proponemos no es un pacto electoral para un gobierno. Estamos pensando en varios gobiernos, porque 200 años de mal gobierno pues no se enderezan, no se subsanan con un gobierno de 4 años. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes han tocado una diversidad de temas importantes, pero yo quiero aprovechar, ya que estamos en una conversación, que pues Iván está aspirando al Senado, que es de circunscripción nacional, para que, ya que estamos también en un espacio que la idea es que los estudiantes pues lo tengan como un espacio pedagógico, y pues Iván Alirio está aspirando a la Cámara, que es un espacio de a la Cámara por Bogotá, que es un espacio de circunscripción territorial, como unas preguntas transversales. Aquí hemos hablado de que ustedes hacen parte de los sectores alternativos. La intención era que hubiera debate con los partidos tradicionales, pero pues aprovechando que los hace alternativos, ¿sí? Que porque ustedes se consideran de los sectores alternativos, ¿qué los hace alternativos? ¿Y eso qué significaría para Colombia más allá de las propuestas? Porque existe una posibilidad en términos electorales, y es que no sean mayoría, ¿sí? Y esa posibilidad implica pues una serie de cuestiones políticas y también una serie de tensiones. Incluso algo que puede ocurrir es que haya una presidencia que se llame alternativa, con unas mayorías en el Congreso con los partidos tradicionales. No sé qué me pueden decir al respecto. Sí, profesor Chemel, magnífico. A ver, yo quiero aprovechar la confianza que me da el profesor para decir soy el número 20 en la lista del Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, el número 20 para el Senado. A ver, aquí hay varias cosas, Chemel, que me parece importante decir. Una, es muy común encontrar entre la gente en Colombia, entre el pueblo colombiano, una enorme cantidad de personas que no tienen ni idea para qué es el Congreso. Entonces, nosotros los que estamos aquí en este recinto,
que tenemos ese conocimiento y la capacidad de reproducirlo, tenemos una tarea muy importante, pedagógica, que hacer en estos días, de explicarle a la gente qué es el Congreso, porque se asocia muy directamente, profesor Alirio, también Alirio, a ese escenario de corrupción que haya, digamos, de pobreza intelectual, de pobreza política. El Congreso, en las mayorías tradicionales, se plegó a los gobiernos a través de lo que se llama la mermelada. Los gobiernos se compran el voto de las mayorías tradicionales a través de cargos públicos, a través de contratos, a través de gabelas, de prebendas. Y entonces esas mayorías le ponen el voto mayoritario para aprobar lo que el gobierno quiera. El Congreso perdió su autonomía, perdió su independencia, y eso desfiguró totalmente la estructura del Estado democrático. En un Estado social de derecho hay 3 poderes públicos que ejercen pesos y contrapesos, que se controlan entre sí, siempre y cuando conserven su identidad y cumplan su función autónomamente. Eso no está ocurriendo. Es muy importante entonces decirle a la gente, ese Congreso que tenemos y que vemos todos los días ahí, no es el Congreso que está en la Constitución del 91. Yo fui constituyente del 91. Yo les quiero decir, la pieza más trascendente y más clave que tienen las democracias y que tiene esa herramienta constitucional en los debates que se dieron en el seno de la Constituyente es el Congreso, por una razón, porque es el lugar a donde está representada la realidad del país, están representadas las realidades culturales, las realidades ideológicas, las realidades geográficas, las realidades religiosas, las realidades de género, las realidades culturales, las realidades históricas. Eso todo está representado allá, las realidades étnicas. ¿Para qué? Pues para que cada quien aporte en la discusión lo que representa. Se está discutiendo una ley. Bueno, esa ley, tal como está propuesta en un texto, bien sea propuesta por el gobierno o propuesta por los congresistas o propuesta por la sociedad civil, un proyecto de ley tal como está estructurado y como está redactado, ¿cómo se ve desde la realidad de los indígenas, desde la realidad de las comunidades afrodescendientes, desde la realidad de las comunidades indígenas? ¿Cómo se ve desde la realidad de las ciudades? ¿Cómo se ve desde la realidad de del pensamiento, digamos, de derecha, del pensamiento de izquierda? Y todo eso entra en una discusión, en una conversación. ¿Para qué? Para construir sobre esa discusión textos que se aproximen a una interpretación de lo que es el país. Pero cuando no opera el Congreso de esa manera, porque la gente no envía a sus voceros, porque la gente no vota pensando yo voy a votar por esta persona porque es la persona con la que yo me identifico, es la persona que piensa y que dice lo que yo pienso y lo que yo digo.